Los gemelos del millonario nacieron paralíticos, lo que vio que la empleada hizo lo dejó paralizado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El reloj de la mansión marcaba las 3:17 de la madrugada cuando la enfermera privada se adelantó para revisar a los gemelos. Lucas, el millonario español, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus hijos, recién nacidos, estaban demasiado inmóviles. La luz tenue del pasillo se reflejaba en los azulejos blancos y en las puertas de roble macizo de la casa en Pedralbes, un barrio exclusivo de Barcelona. Cada detalle parecía amplificar el silencio, el tic-tac lejano, el viento golpeando las cortinas, el susurro de los árboles del jardín. No podía creer la fragilidad de sus hijos. Desde el parto, todo había sido una carrera contra el destino, pero ahora, al verlos acostados, con brazos y piernas inmóviles, algo en su pecho se apretó como nunca antes. Los gemelos, Miguel y Adrián, habían nacido paralíticos, y la culpa, aunque irracional, pesaba sobre él como un ancla. Fue entonces cuando Marta, la empleada contratada hace apenas 3 meses, entró silenciosamente en la habitación. No solo era responsable de la limpieza, la familia la había elegido por su discreción y dedicación. Había algo en los ojos castaños de Marta que pasaba desapercibido para todos, atención absoluta a los mínimos detalles, pequeños signos que escapaban a la percepción de cualquier adulto distraído. Lucas la observaba desde la distancia, inquieto. Ella se acercó a la cuna y, con una delicadeza inusual, examinó cada biberón, verificó la posición de las mantas y, sin que nadie lo notara, tocó ligeramente la piel de los gemelos. Un olor sutil, casi imperceptible, emanaba del biberón de Adrián, un aroma extraño que Lucas nunca había percibido antes. Un escalofrío recorrió su espalda. Tragó saliva. Mientras tanto, en el piso superior, la nueva prometida de Lucas, Isabella, parecía perfecta para los ojos ajenos, elegante, siempre sonriente, con el encanto de quien se adapta fácilmente a las reglas de la alta sociedad. Pero había algo en ella que provocaba tensión en el aire. Miradas que duraban más de lo debido, un toque innecesario en los objetos de la casa, palabras que parecían demasiado ensayadas. Lucas aún no sabía que Isabella sería la antagonista silenciosa de su vida y que los gemelos estaban en el centro de una red de secretos y manipulaciones que él aún no podía imaginar. Marta terminó lo que parecía un ritual silencioso y, con una mirada rápida hacia Lucas, salió de la habitación. Él sintió un peso en el corazón. Algo estaba mal. Muy mal, y la sensación de impotencia era casi física. Cada segundo parecía expandirse, llenando la mansión de tensión, mientras Lucas se daba cuenta de que su vigilancia, hasta entonces confiable, podría no ser suficiente. En el instante siguiente, un sonido extraño rompió el silencio, el llanto contenido de Miguel, tan frágil que parecía más un susurro. Lucas se acercó, y entonces vio algo que lo dejó completamente paralizado. Marta, con delicadeza y rapidez, hacía algo con el biberón de Miguel que nadie más había notado. Algo que podría cambiarlo todo. En los días que siguieron, la mansión de Pedralbes parecía respirar una tensión silenciosa. Lucas no podía sacar de su cabeza lo que había visto aquella noche. Marta, la empleada, manipulando el biberón de Miguel de manera casi ritual. Había algo meticuloso en cada uno de sus movimientos, como si cada gesto estuviera calculado para garantizar la seguridad de los gemelos, o, tal vez, para ocultar algo que nadie más percibía. Comenzó a observarla discretamente. Cada mañana, cuando los rayos de sol se filtraban por las cortinas de lino blanco, Marta ya estaba lista. Ordenaba las cunas, ajustaba las mantas de los gemelos, revisaba los biberones y tomaba rápidas notas en un pequeño cuaderno que guardaba en su bolso. Lucas, escondido tras la puerta entreabierta del pasillo, notaba detalles que nadie más parecía percibir, la manera en que inclinaba la cabeza al notar algo fuera de lugar, la rapidez con que eliminaba cualquier rastro de sustancias sospechosas, la mirada que transmitía una mezcla de preocupación y alerta. Mientras tanto, Isabella continuaba con su rutina impecable de apariciones públicas, eventos de caridad y cenas sociales. Pero Lucas comenzó a notar sutiles contradicciones, instrucciones que daba al personal que no tenían sentido, miradas rápidas de desaprobación cuando él se acercaba a sus hijos, y una insistencia en mostrarse como la salvadora perfecta ante los medios. Su perfección era casi una trampa, y cada gesto parecía cuidadosamente calculado para ocultar intenciones oscuras. Un día, mientras preparaba la habitación para el baño de los gemelos, Marta dejó caer un pequeño objeto de su bolso, algo que parecía un líquido transparente, casi incoloro. Lucas parpadeó, sintiendo el corazón acelerarse.
Se acercó sin ser visto y percibió que el líquido tenía una consistencia extraña, y el olor, que antes había pasado desapercibido, ahora le causaba náuseas. Una mezcla de limpieza con un toque metálico que recordaba a medicamentos raros. A cada hora, pequeños detalles aumentaban la sensación de peligro. Miguel parecía más somnoliento que Adrián, y la salud de los gemelos mostraba oscilaciones sutiles, pero perceptibles. Lucas comenzó a registrar mentalmente cada ocurrencia, la hora de los biberones, la reacción de cada bebé, la presencia de Isabella y el comportamiento atento de Marta. Algo en esa mujer estaba salvando o protegiendo a los hijos, ¿pero qué exactamente? Una noche, Lucas entró en la habitación antes de lo esperado. Marta estaba de espaldas, ajustando la posición de Miguel en la cuna. Por primera vez, notó un movimiento delicado. Ella soplaba suavemente sobre el biberón, inclinándolo de forma precisa, casi ritual, mientras murmuraba palabras inaudibles. El extraño olor volvió, pero esta vez él comprendió que no estaba administrando el líquido, estaba retirando algo invisible, una amenaza silenciosa que podría pasar desapercibida para cualquier otro adulto. Lucas sintió una mezcla de alivio y aprensión. Marta estaba protegiendo a los gemelos, pero la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba. Cada gesto de ella parecía parte de un rompecabezas que aún no comprendía, y cada mirada de Isabella hacía que el aire se volviera más denso, cargado de sospecha. La sensación de peligro aumentaba, y Lucas sabía que debía descubrir toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La mansión en Pedralbes nunca parecía tan silenciosa como aquella noche. Lucas caminaba por el pasillo, pasos contenidos, corazón latiendo acelerado. Sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Los gemelos, Miguel y Adrián, eran demasiado frágiles, y cada detalle parecía esconder una amenaza que aún no podía identificar. Marta, la empleada, continuaba sus rutinas con precisión casi militar, pero ahora, para Lucas, cada movimiento suyo traía una tensión diferente, como si supiera que estaba siendo observada, sin ser confrontada. Fue entonces cuando Isabella comenzó a revelar rasgos que hasta entonces estaban camuflados por su postura impecable. Esa misma noche, Lucas vio algo que le heló la sangre. La prometida, entrando silenciosamente en la habitación, observaba a los gemelos con ojos fríos y calculadores, una sonrisa discreta en los labios. Tomó uno de los biberones que Marta acababa de preparar, lo miró largamente y lo guardó sin que nadie se diera cuenta. El acto fue rápido, casi imperceptible, pero Lucas logró notar cada detalle. El gesto discreto, la precisión y la frialdad. En la habitación, Marta acomodaba a Miguel en su cuna cuando Isabella se acercó, fingiendo interés maternal. Marta percibió la proximidad, y un leve temblor recorrió sus manos, pero su postura permaneció firme. Lo que Lucas vio a continuación fue aún más perturbador. Isabella se inclinó sobre Miguel como si quisiera tocarlo, pero retiró la mano rápidamente, como si estuviera probando algo, observando la reacción del niño con atención calculada. Lucas sintió una punzada de rabia y miedo. Sabía que no podía subestimar a aquella mujer. Mientras la tensión aumentaba, pequeñas evidencias comenzaron a revelarse. Miguel se mostraba más apático durante ciertas horas del día, y la única persona que parecía capaz de notar los signos de peligro era Marta. Susurraba palabras que Lucas no entendía completamente, pero que dirigía al niño con cuidado y urgencia. Cada gesto suyo parecía un acto de valentía silenciosa, una barrera entre los gemelos y el peligro invisible que Isabella representaba. Una de esas noches, Lucas siguió a Marta discretamente hasta la despensa, donde ella guardaba frascos y utensilios de cuidado infantil. Observó cómo mezclaba rápidamente una sustancia líquida y la colocaba en un biberón, siempre asegurándose de que Isabella no estuviera cerca. La tensión era palpable, cada sonido de la casa parecía amplificar la sensación de peligro inminente. Lucas percibió, con una mezcla de alivio y preocupación, que Marta estaba intentando neutralizar algo, protegiendo a los gemelos de una amenaza que apenas empezaba a revelarse. El peligro se hizo aún más evidente cuando Isabella entró en la cocina unos minutos después, sola. Registró los armarios con miradas rápidas y meticulosas, como si buscara algo que pudiera comprometer sus planes. Cada paso suyo hacía que el corazón de Lucas se acelerara. Sabía que cualquier error podría ser fatal para los gemelos, y para Marta, que ahora estaba más vulnerable que nunca. El aire de la mansión parecía pesado, cargado de secretos. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra parecía esconder una amenaza. Lucas comprendió, por primera vez, que la seguridad de sus hijos dependía enteramente de su coraje y de la astucia de Marta. Pero, lograría actuar a tiempo antes de que Isabella descubriera que estaba siendo vigilada. Era medianoche cuando Lucas decidió que ya no podía esperar más.
Cada segundo parecía cargar el peso de un peligro invisible. Caminaba por los silenciosos pasillos de la mansión, observando las sombras proyectadas por las luces de la calle a través de las cortinas. Los gemelos dormían, pero la tensión era casi tangible, una presión en el aire que recordaba a un reloj a punto de estallar. Marta, atenta como siempre, entró en la habitación con movimientos suaves, casi como si flotara. Lucas la siguió discretamente, los ojos fijos en su silueta. De repente, Isabella apareció en el pasillo, como si surgiera de la nada. Estaba vestida con un elegante albornoz, pero había algo en su postura que delataba intenciones ocultas, los hombros tensos, los ojos analizando cada detalle, cada rincón de la casa. Lucas contuvo la respiración al verla acercarse a la habitación de los gemelos. Marta, percibiendo el movimiento, se colocó entre Isabella y las cunas con firmeza silenciosa. En ese instante, ocurrió algo inesperado. Isabella derramó accidentalmente un biberón, que se rompió en el suelo, esparciendo líquido por el frío piso. El estallido del vidrio hizo que Lucas diera un paso adelante, revelando su presencia. La tensión explotó. Isabella se giró rápidamente, los ojos muy abiertos al darse cuenta de que Lucas estaba allí, siendo testigo de todo. Marta aprovechó el momento, sin decir una palabra, retiró el frasco sospechoso que estaba escondido detrás de la cuna, mostrando a Lucas el contenido, una sustancia que, de ser ingerida por los gemelos, podría tener consecuencias devastadoras. Lucas sintió una mezcla de choque y alivio. La verdad estaba ante sus ojos, pero también la prueba concreta del peligro que rondaba a sus hijos. Cada detalle que antes parecía insignificante, el extraño olor, los movimientos cuidadosos de Marta, las miradas calculadas de Isabella, ahora tenía sentido. Había una red de manipulación que amenazaba la vida de Miguel y Adrián, y Marta estaba en la primera línea, protegiéndolos con valentía silenciosa. En ese momento, Lucas percibió algo aún más perturbador. Isabella retrocedió, pero su mirada decía que no se rendiría tan fácilmente. La amenaza estaba lejos de terminar. Él necesitaba actuar, y rápido. Marta, mirándolo, asintió discretamente, como diciendo, no podemos esperar más. Es ahora o nunca. La adrenalina se apoderó de Lucas. Sabía que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo, pero también entendía que permanecer pasivo significaba arriesgar la vida de sus hijos. Se acercó, firme, mientras Isabella mantenía la distancia, ahora claramente consciente de que su manipulación estaba siendo desenmascarada. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa, casi insoportable. Lucas se dio cuenta de que ya no podía confiar en la rutina ni esperar que los problemas desaparecieran por sí solos. Cada mirada de Isabella, cada gesto aparentemente inocente, llevaba una amenaza oculta. Pero ahora había una alianza silenciosa entre él y Marta, una combinación de coraje y atención que comenzaba a transformar el miedo en acción. Marta, siempre meticulosa, comenzó a crear un sistema de protección para los gemelos. No se trataba solo de cuidado físico. Anotaba horarios, detalles de los biberones, pequeños cambios en los bebés y observaba cada movimiento de Isabella con ojos clínicos. Lucas, por su parte, vigilaba discretamente la casa, estudiando rutas, entradas y salidas, cada sombra que pudiera esconder la próxima acción de la novia malvada. Juntos formaban un equipo improbable, pero eficaz, una barrera silenciosa contra el peligro invisible. Una mañana soleada en Pedralbes, Lucas encontró a Marta en la cocina, examinando cuidadosamente frascos y utensilios. Ella levantó la cabeza y le sonrió brevemente, un gesto de complicidad que decía más que las palabras. «Tenemos que actuar antes de que se dé cuenta de que estamos atentos», susurró. Lucas asintió, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Era hora de buscar pruebas, de crear un mapa de la manipulación de Isabella y hacer que fuera descubierta antes de que ocurriera algún daño mayor. Cada movimiento de ellos era calculado. Marta preparaba los biberones en horarios diferentes, probaba pequeños cambios en la alimentación de los gemelos y observaba las reacciones con atención clínica. Lucas, por su parte, comenzó a grabar vídeos discretamente, cada momento sospechoso, cada acercamiento de Isabella que pudiera usarse como evidencia. La tensión estaba al límite, pero, por primera vez, sintió que había una estrategia, una luz al final del túnel. En uno de esos momentos, Lucas se dio cuenta de que Isabella no actuaba sola. Pequeños detalles, como frascos que desaparecían y regresaban a diferentes lugares, indicaban que había ayuda externa, alguien que quizá estaba dentro del propio equipo de la mansión. La percepción aumentó la sensación de urgencia. No estaban solo luchando contra Isabella, sino contra un sistema entero de manipulación y silencio. El coraje de Marta se volvió inspirador.
Enfrentaba cada situación con una calma casi sobrenatural, protegiendo a los gemelos con dedicación absoluta, mientras Lucas aprendía a confiar más en ella que en cualquier seguridad material. Cada gesto suyo era una lección. Proteger a los hijos no era solo un acto físico, sino emocional y psicológico, que implicaba atención a los detalles y valentía ante el peligro. Aquella tarde, mientras el sol de Barcelona iluminaba la sala de los bebés con tonos dorados, Lucas y Marta compartieron una mirada silenciosa. Sabían que estaban a punto de avanzar hacia la fase más arriesgada, descubrir la verdad completa y exponer a Isabella antes de que ocurriera cualquier tragedia. La tensión aumentaba, pero también crecía la esperanza de que podrían salir victoriosos. La noche cayó sobre Pedralbes, envolviendo la mansión en sombras densas y frías. Lucas apenas podía respirar, el corazón martillando, mientras Marta lo guiaba hacia el despacho privado de la casa, una habitación poco usada, con estanterías altas de caoba y documentos que olían a polvo antiguo y cuero. Ella sostenía discretamente una carpeta que había encontrado escondida en el cuarto de Isabella, su mano firme a pesar de la tensión que flotaba en el aire. Al abrir su contenido, Lucas se dio cuenta de que no se trataba solo de un indicio de manipulación, eran pruebas concretas. Fotografías, anotaciones detalladas sobre horarios de alimentación, sustancias que podrían afectar a los gemelos y documentos que revelaban un vínculo inesperado entre Isabella y el pasado del propio millonario. Lucas tragó saliva. Isabella no era solo una prometida manipuladora, había un motivo profundo, calculado, detrás de cada acción suya. Entre los papeles había registros antiguos de una clínica de Barcelona donde Lucas, años atrás, había invertido en investigaciones sobre tratamientos para niños con discapacidad motora. Isabella, o mejor dicho, su verdadero nombre, Isabel Navarro, había trabajado en esa clínica y guardaba un rencor antiguo y minucioso contra la familia de Lucas. Cada gesto, cada sonrisa calculada durante las cenas sociales, cada mirada hacia los gemelos ahora cobraba sentido, todo formaba parte de una venganza silenciosa. Marta señaló una anotación específica que hizo que Lucas se atragantara de sorpresa, un plan detallado de sabotaje, incluyendo horarios precisos y sustancias a utilizar que coincidían con el comportamiento sospechoso que él había estado observando. Isabella no estaba manipulando a los gemelos solo por celos o ambición, era una venganza meticulosamente planeada, dirigida a toda la familia, y estaba muy cerca de lograrlo. Mientras examinaban los documentos, una sensación de urgencia se apoderó de ellos. Lucas comprendió que cada segundo contaba. La manipulación, tan sutil que había pasado desapercibida incluso para los más atentos, ahora tenía rostro y nombre. Marta, con ojos determinados, dijo, «Tenemos que actuar ahora, antes de que ella se dé cuenta de que descubrimos todo». Lucas asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. El peso de la verdad era abrumador, pero al mismo tiempo liberador. Finalmente sabía exactamente contra quién y contra qué estaba luchando. El mayor shock llegó cuando Lucas encontró pruebas de que Isabella había logrado infiltrar pequeños ayudantes dentro del propio equipo de la mansión, personas que ayudaban a encubrir sus actos. Cada frasco, cada biberón manipulado, cada detalle sospechoso estaba documentado, y ahora, con pruebas concretas, Lucas y Marta podrían elaborar un plan para proteger a los gemelos y desenmascarar a Isabella de una vez por todas. Al cerrar la carpeta, Lucas sintió una mezcla de miedo y determinación. La mansión, que antes parecía solo una casa lujosa, ahora se transformaba en un campo de batalla silencioso, donde cada pasillo, cada sombra, podría esconder aliados o enemigos. Marta lo miró, firme, no hay más tiempo para dudar. Ellos nos necesitan. La mansión de Pedralbes parecía más fría que nunca. El viento soplaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo un presagio de desastre. Lucas y Marta estaban reunidos en el despacho, revisando nuevamente los documentos que revelaban el plan de Isabella, cuando escucharon pasos silenciosos en el pasillo. Cada golpe en el suelo resonaba como un tambor de alerta en sus oídos. Isabella había descubierto que estaba siendo investigada. Lucas sintió el frío de la tensión recorrer su cuerpo. Sabía que no podía dudar. Cada segundo de retraso podía costar la vida de los gemelos. Marta, por su parte, mantenía una calma que parecía sobrenatural, pero sus ojos revelaban una determinación silenciosa. Sabía que ahora estaban al límite. El peligro ya no era inminente, era real e inmediato. De repente, la puerta del despacho se abrió lentamente. Isabella entró, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Creí que estaba sola, Marta, y tú, Lucas, siempre tan observador», dijo, con la voz cargada de desprecio y amenaza velada. El aire parecía pesado, cargado de tensión eléctrica.
Lucas sintió el corazón acelerarse y un escalofrío recorrer su columna. Isabella estaba más peligrosa que nunca, y la situación había cambiado de manera irreversible. Comenzó a caminar lentamente por la habitación, examinando cada detalle, cada objeto, como si buscara pistas, probando la resistencia de Lucas y Marta. Creen que pueden engañarme, que toda esta farsa terminaría sin consecuencias. Su voz era firme, controlada, pero contenía una ira reprimida que hacía temblar el ambiente de tensión. Mientras tanto, en el piso superior, los gemelos empezaron a mostrar signos de inquietud. Miguel lloraba bajito, un llanto frágil que cortaba el silencio de la mansión, mientras Adrián se movía en la cuna. Cada movimiento de los bebés aumentaba la sensación de urgencia de Lucas. Se dio cuenta de que ya no había tiempo para estrategias lentas, debía actuar, proteger a sus hijos y asegurarse de que Isabella no pudiera completar su plan. Marta, percibiendo la aproximación de Isabella, agarró rápidamente la carpeta con pruebas y documentos. Cada segundo era decisivo. Si Isabella lograba tomarla, todas las evidencias desaparecerían y los gemelos volverían a estar en peligro. Sabía que un enfrentamiento directo era arriesgado, pero necesario. Lucas sintió una mezcla de miedo y admiración por su valentía, una valentía que podía salvar o condenar a todos los presentes. Isabella avanzó, pero Marta, con movimientos rápidos y precisos, se colocó entre ella y la puerta del despacho, sujetando firmemente la carpeta. «No saben con quién están tratando», murmuró Isabella, pero ahora había un rastro de vacilación en su postura. Lucas percibió que la verdad comenzaba a pesar sobre ella, y que cada acción tenía consecuencias inevitables. El aire estaba cargado, los segundos parecían eternos. La seguridad de los gemelos, la integridad de la mansión y la propia vida de Marta estaban en juego. Era el momento de máxima valentía. Cualquier error podría convertir la noche en una tragedia. La mansión estaba sumida en silencio, interrumpido solo por el llanto contenido de Miguel y el susurro inquieto de Adrián. Lucas sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina transformando el miedo en concentración absoluta. Isabella, al darse cuenta de que sus manipulaciones estaban a punto de ser expuestas, comenzó a mostrar signos de descontrol, miradas rápidas, respiración agitada, manos temblando ligeramente mientras avanzaba por el pasillo. Marta sostenía la carpeta con las pruebas, cada documento, cada fotografía, cada registro meticulosamente organizado. «Es ahora o nunca», susurró a Lucas, con la mirada firme. Él asintió, sintiendo la responsabilidad abrumadora, pero también la fuerza de finalmente tener el control de la situación. No había más tiempo para dudar, los gemelos dependían de ellos, y la verdad debía salir a la luz. Lucas, con voz firme, enfrentó a Isabella. «Se acabó. No hay más manera de ocultar lo que hiciste». Ella se rió, un sonido frío y cortante, pero Lucas notó la tensión creciente en sus hombros. Colocó la carpeta frente a ella, mostrando cada prueba, vídeos de las manipulaciones, documentos con horarios detallados, anotaciones sobre las sustancias peligrosas. Cada evidencia contaba una historia clara, dejando a Isabella sin salida. Su reacción fue inmediata. «No entienden, tenía mis motivos», gritó, intentando recuperar el control, pero cada palabra sonaba vacía frente a la avalancha de pruebas que Lucas y Marta exhibían. En ese momento, sonó el teléfono. Lucas respondió rápidamente. Era la policía, informando que habían recibido una denuncia anónima sobre actividades sospechosas relacionadas con la prometida. El refuerzo legal estaba en camino, listo para actuar. Mientras esperaban, Marta permaneció junto a los gemelos, observando cada gesto, cada reacción, asegurándose de que Miguel y Adrián permanecieran tranquilos. Respiraba profundo, pero cada mirada suya revelaba valentía y determinación. Lucas comprendió, por primera vez, que no se trataba solo de suerte o vigilancia, la vida de sus hijos estaba siendo protegida por alguien con instinto y coraje inquebrantables. Cuando llegaron los oficiales, Isabella colapsó. Cada prueba era irrefutable, cada detalle revelaba sus intenciones maliciosas. Lucas observaba, una mezcla de alivio y rabia recorriéndole el cuerpo, mientras Marta, silenciosa, finalmente se relajaba, sabiendo que el peligro inmediato había pasado. El enfrentamiento terminó con Isabella siendo retirada de la mansión, sus planes desmantelados. Lucas pudo finalmente acercarse a los gemelos, sintiendo su fragilidad, pero también la fuerza de quienes habían sobrevivido al caos. Miró a Marta, ojos húmedos de gratitud y reconocimiento. «Salvaste a mis hijos, y a mí también». Ella solo sonrió, cansada, pero serena, sabiendo que cada riesgo había valido la pena. En ese momento, la mansión de Pedralbes recuperó una calma inquieta, pero segura. Cada pasillo,
Cada sombra, cada detalle había sido testigo del enfrentamiento final. La verdad estaba expuesta, los culpables desenmascarados y la seguridad de los gemelos garantizada. La mansión de Pedralbes parecía respirar de nuevo, ahora con una calma cargada de alivio. Isabella había sido llevada por las autoridades, sus planes cuidadosamente elaborados destruidos. Cada pasillo, cada sala silenciosa, era testigo de la victoria de Lucas y Marta, pero también del peso emocional de noches de tensión, miedo y vigilancia constante. Lucas sostenía a Miguel en brazos, sintiendo la fragilidad de su hijo y, al mismo tiempo, la fuerza silenciosa que los mantenía con vida. Adrián, aunque más callado, movía los pequeños dedos con dificultad, y Lucas comprendió que cada instante de peligro había sido evitado gracias al valor inquebrantable de Marta. Nunca más subestimaría el papel de la empleada que, silenciosamente, se había convertido en la heroína de su familia. Marta, con una sonrisa contenida, se sentó junto a Lucas. Ahora están seguros. Eso es lo que importa, dijo, aunque sus ojos revelaban el cansancio de semanas de tensión y miedo constante. Lucas sostuvo su mano, con una mezcla de gratitud y respeto. Nunca antes había sentido que alguien pudiera proteger a su familia de manera tan completa, tan silenciosa, tan estratégica. Los medios, que antes veían a Isabella como una novia perfecta, ahora contaban la historia de la empleada que había salvado a los hijos del millonario. Los reportajes detallaban el coraje de Marta, sus acciones precisas y la vigilancia silenciosa que desmanteló el plan de venganza. Por primera vez, ella no era solo una trabajadora, era reconocida como alguien capaz de enfrentar el peligro y triunfar, incluso contra probabilidades inimaginables. Lucas decidió implementar cambios en la mansión. Seguridad reforzada, un equipo confiable y horarios estructurados garantizarían que los gemelos nunca más estuvieran en riesgo. Pero la lección más importante no estaba en los protocolos, sino en el reconocimiento del valor humano. Marta había salvado más que vidas, había restaurado la confianza, la seguridad y la esperanza. Mientras caminaba por los pasillos que antes parecían sombríos, Lucas sintió que un peso se desprendía de sus hombros. Cada sombra ahora recordaba no el peligro, sino la victoria. Cada sonido de la casa, el llanto de los gemelos, el crujido leve de las puertas, el viento golpeando las cortinas, era un recordatorio de que la vida podía continuar, a pesar de las amenazas. Isabella, por su parte, enfrentaba severas consecuencias legales. Su venganza cuidadosamente planeada había fracasado, y cada documento, cada prueba, confirmaba su intención maliciosa. Para Lucas, la sensación era doble, alivio por su familia y la certeza de que se había hecho justicia. En el jardín iluminado por el sol de la mañana, Lucas miró a Marta y dijo, «Nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste a mis hijos y mi vida». Ella solo sonrió, serena, sabiendo que no necesitaba nada más que el reconocimiento silencioso y el bien que había hecho. La mansión de Pedralbes, ahora segura, comenzaba una nueva etapa, no solo de lujo y riqueza, sino de protección, confianza y humanidad. El valor de Marta y la determinación de Lucas transformaron lo que pudo haber sido una tragedia en una historia de victoria real y emocionante. Meses han pasado desde la noche en que la mansión de Pedralbes se convirtió en el escenario de un enfrentamiento silencioso, pero decisivo. La tranquilidad volvió a los pasillos de mármol y a los amplios jardines, ahora iluminados por el sol de Barcelona. Lucas finalmente respiraba aliviado, observando a Miguel y Adrián jugar con seguridad, aunque con limitaciones físicas, mientras Marta supervisaba cada movimiento, vigilante y sonriente. La prensa española continuaba repercutiendo la historia, pero la fama que antes podría haber incomodado a Marta no le afectaba. Para ella, el reconocimiento más importante ya se había alcanzado, la vida de los gemelos estaba a salvo, y el millonario finalmente comprendía su valor. Lucas, por su parte, transformó su relación con ella en una confianza sólida y eterna. Nunca más vería solo a una empleada. Marta era parte de la familia, alguien que enfrentó el peligro más mortal con coraje e inteligencia. Miguel y Adrián, a pesar de la parálisis, comenzaron a mostrar signos de progreso gracias a terapias especializadas y al cuidado constante de Marta. Cada pequeño logro, un movimiento de brazo, una sonrisa, un gesto de interacción entre los hermanos, se celebraba como una victoria monumental. Lucas sentía una gratitud silenciosa que iba más allá de las palabras. Sabía que la vida de sus hijos no sería la misma sin aquella mujer que jamás pidió reconocimiento, pero que convirtió el miedo en protección. Isabella enfrentó largos procesos legales. Su venganza calculada y su manipulación cruel resultaron en condena, asegurando que jamás pudiera acercarse nuevamente a la familia. Cada detalle de sus planes, antes oculto,
Ahora estaba registrado en los tribunales, sirviendo como prueba de la frialdad de sus intenciones. Para Lucas, la sensación era de justicia cumplida, y también de aprendizaje doloroso sobre cómo la confianza ciega puede ser peligrosa. La mansión, antes símbolo de lujo y perfección social, se convirtió también en un refugio de cuidado, vigilancia y amor silencioso. Lucas reorganizó el personal, asegurándose de que cada persona presente tuviera un compromiso genuino con los gemelos. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra ahora recordaban no el peligro, sino el coraje, la superación y la verdad revelada. Una tarde de primavera, Lucas llamó a Marta al jardín, donde los gemelos jugaban bajo el sol dorado. La miró a los ojos y dijo, con emoción contenida, no solo salvaste a mis hijos, salvaste a toda mi familia. No sé cómo agradecerte. Marta sonrió ligeramente, una mezcla de humildad y serenidad. No necesitabas agradecerme. Hice lo que cualquier persona haría, pero que pocos tendrían el valor de hacer. Mientras el viento movía suavemente las hojas de los olivos, Lucas comprendió la lección más importante. El coraje, la atención a los detalles y el amor genuino pueden superar cualquier plan maligno, incluso cuando el peligro parece invisible. La vida continuaba, marcada por cicatrices, pero también por victorias silenciosas, que no se compran con dinero y que solo se logran con humanidad.